Shalom, amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Estamos aquí para honrar el nombre del Señor Jesucristo. Pido disculpas por mi voz, estoy resfriado y me ha tomado la garganta, así que el Señor Jesucristo tenga misericordia. Amén. Así que vamos a orar. Padre Celestial, Señor nuestro, estamos aquí para escuchar de tu palabra, Señor Jesucristo. Le ruego, Padre, que mi voz no sea un impedimento para que se entregue tu palabra y para que nuestros hermanos puedan comer, Señor, de este glorioso maná que usted le tiene preparado, Señor Jesucristo. Saque esta humanidad inservible a un lado, Padre, y que sea el Espíritu Santo que hable a través de tu siervo, Señor. Agradecemos, Señor, todas las pruebas de nuestra vida, incluso las dificultades, porque todo eso nos ayudan a crecer como cristianos. Ayúdenos, Señor, a controlarnos, ayúdenos, Señor, a ser más pacificadores, ayúdenos, Padre, para tomar buenas decisiones en nuestra vida. Ayúdenos, Señor, para tener misericordia con nuestro prójimo, para tratar de ayudar al menesteroso, para tratar de darle una mano a aquel que la necesite, Señor. Gracias, Señor, porque usted, Padre, está cada día viviendo más en nosotros. Le ruego, Señor, que usted borre nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestra rebeldía, Señor. Sáquela, Señor, por favor, porque sabemos, Padre, que nosotros por naturaleza somos malos, pero si tenemos su naturaleza en nosotros, pues seremos más que vencedores. Así que gracias, Padre, honramos tu nombre, te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Buenos hermanos, vamos a ir a Éxodo, capítulo 27, desde el versículo 9 al 19. Entonces, Éxodo capítulo 27, desde el versículo 9 hasta el 19. El día de hoy tenemos como título El exterior de los atrios, viendo sus columnas. El exterior de los atrios, viendo sus columnas. Leo en el nombre del Señor Jesucristo, dice así: Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado. Versículo 9. Estaba leyendo el versículo 1. Dice, leo en el nombre de Jesucristo, dice: Asimismo harás el atrio del tabernáculo, o sea, el exterior, dice, al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud, y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10, con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente, al este, habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos. Sus columnas 3, con sus 3 basas. Y al otro lado 15 codos de cortinas. Sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas.
Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce, todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio serán de bronce. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Bueno, como ya lo estaba anunciando, el título para hoy es El exterior de los atrios, viendo sus columnas. Ustedes ya han visto la representación del tabernáculo. En el tabernáculo estaban los atrios y luego había una carpa en donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Pero de lo que nos vamos a referir hoy es en el exterior de todo el tabernáculo. Amén. Donde estaban todas las columnas del exterior. Ahora, nosotros estamos viendo el tabernáculo de un modo espiritual. En el mensaje El Mesías de 1961, el profeta dice: en la parte interior del hombre, o sea, el hombre está formado en el mismo sistema de un tabernáculo. Los atrios de afuera, el lugar santo y el lugar santísimo. La gloria Shekinah está dentro del velo. Ahora, en las puertas exteriores del hombre están sus 5 sentidos, que entran a su cuerpo. En el interior, que es su alma, el alma es la naturaleza del espíritu que está adentro de su corazón. Produce su alma, que en su forma, que en sí forma la atmósfera alrededor de él. Él tiene también 5 entradas. Entonces, en el interior, él tiene únicamente una puerta, una entrada para entrar a la gloria Shekinah. Bueno, acá el profeta estaba dando a entender que nosotros mismos somos un tabernáculo para Dios. Y entonces, si lo vio de modo espiritual el profeta, amén, que podemos decir que acá lo vio de manera muy somera o una pincelada, porque habló de atrio, lugar santo, lugar santísimo, o sea, no profundizó en los materiales que había adentro, pero sí lo aplicó a una connotación espiritual. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a ver a través de la iluminación que nos otorgue el Espíritu Santo, vamos a ver a través de la revelación que nos otorgue el Espíritu Santo, la manera espiritual de ver el exterior de los atrios. Entonces, el atrio es un espacio cerrado, unido por ganchos, clavos, columnas. Tiene 100 codos de largo y 50 codos de ancho. Aquí estoy haciendo un resumen de lo que hemos leído. Ahora recordemos que cada información nos otorga, cada información del tabernáculo nos otorga una característica, una cualidad, algún adjetivo del Cristo, del Señor Jesús. Entonces, si nosotros tenemos que tiene 100 codos de largo, el número 100 habla, lo vimos en las letras, que vimos la gematría de ciertos números. Ciertos números tiene también indicaciones espirituales. Y el número 100 indica una totalidad, o sea que nosotros tenemos que tener el 100% de la palabra en nosotros. El 100%.
no un 99,9%, un 100% de la palabra. ¿Ven? 50 codos de ancho. El número 50, ¿qué es? Pentecostés. Pentecostés. Entonces, ¿qué es Pentecostés? La venida del Espíritu Santo al creyente. ¿Amén? Entonces, ya los números del tabernáculo nos están dando información espiritual. Ahora, las columnas serán redondas de bronce. Este metal es muy importante, el bronce. Las columnas eran de bronce. Había 20 columnas a cada lado del tabernáculo y 10 columnas de bronce en sus extremos. Amén. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros estudiamos los números al ver las letras hebreas. Y si nosotros tenemos 20 columnas de un lado de largo, 20 columnas al otro lado de largo, 10 columnas en un extremo y 10 columnas en el otro extremo, entonces tenemos un total de 60 columnas. ¿Ven? 60 columnas. 20, 20, 10 y 10. 40 y 20, 60. ¿Ven? Ahora, el número 60 también es importante. El número 60 nos dice mucho. Porque el 60, ¿cómo se obtiene el 60? El 60 se obtiene tras multiplicar 6 por 10. 6 por 10 da 60. 6 por 10 da 60. El número 6 es número de hombre. Número 10, ¿qué quiere decir el número 10? El número 10 es el total de los 10 mandamientos. O sea, el resumen de los mandatos de Dios está en los 10 mandamientos. Entonces, número 6, número de hombre. Número 10, la totalidad de la justicia de Dios. La totalidad de la justicia de Dios. Entonces, el número 60, que es el total del número de columnas que tiene el tabernáculo en los exteriores del atrio. Amén. Entonces 60 se obtiene tras multiplicar 6 por 10. Número de hombre multiplicado por la totalidad de la justicia de Dios, que serían los 10 mandamientos. Amén. Entonces, los 10 mandamientos representan la totalidad de la palabra. La totalidad, porque Dios es justo, Dios es justicia. Recuerden que Dios es Melquisedec, Melech Sadik, amén, rey y sacerdote, rey y justicia, amén. En los 10 mandamientos tenemos un resumen de toda la totalidad de la justicia de Dios, amén. Evidentemente nosotros no podíamos cumplir la ley, no podíamos cumplirla por nosotros mismos, pero es por eso es que la ley dice: no matarás, no adulterarás, no codiciarás, o sea, no tendrás otros dioses. Está hablando en futuro, amén, está hablando en futuro. Los 10 mandamientos, por así decirlo, son una señalética que nos dice cuidado, cuidado. Que, por ejemplo, si el piso está húmedo, que dice la señalética que nos dice no transitar por aquí. O sea, no pasar, no pasar. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la señalética en la carretera de una curva? Nos dice curvas peligrosas, o sea, cuidado con la curva. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el signo del semáforo cuando está en rojo? En rojo quiere decir simbólicamente no pasar. Es una advertencia que dice no pasar en tiempo presente.
Pero los 10 mandamientos están reflejados, por así decirlo, en futuro. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No matarás. No hurtarás. No, y está hablando en futuro. ¿Por qué? Porque está refiriéndose que en el presente del hombre, no se podía cumplir esa ley. Porque únicamente la ley se podía cumplir si el Cordero venía, daba su vida por nosotros, y ahora sí que no podremos cometer dichas aberraciones porque el Cordero, su naturaleza estará en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, 60 columnas de bronce en total. En el número 60 podremos ver reflejadas las dos naturalezas de Cristo en aquel número. En el total de columnas del tabernáculo podemos ver reflejadas las dos naturalezas que tuvo el Verbo hecho carne. Amén. Son 60 columnas. 6 por 10, 60. Como número 6, o sea, como número de hombre, tenemos que Cristo vino como el Hijo del Hombre. Él era un hombre. Hay que recordar eso, que el Mesías era un hombre. ¿Amén? Porque hay personas que piensan que el Mesías, por así decirlo, era totalmente Dios, sacando fuera al hombre. Pero no es así. Cristo era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Entonces, en la totalidad de las columnas de los atrios, del exterior de los atrios, tenemos el número 60, que se compone tras multiplicar 6 por 10. Número 6 como número 6, número de hombre. Cristo vino como el Hijo del Hombre. Perdón. Ahora, como número 10, como totalidad de la justicia de Dios, como número 10, el Cristo vino como Hijo de Dios. Amén. Vino como la palabra hecha carne. Amén. O sea, ese es el Hijo de Dios. Hay una ocasión en donde el profeta dice, Jesús nunca dijo ser el Hijo de Dios. Hay una cita donde el profeta lo dice. Hay una cita en donde el profeta dice que Jesús nunca dijo ser el Hijo de Dios. Estamos en desacuerdo con respecto a eso, porque es cierto que Jesús dijo, y el Hijo del Hombre hará tal cosa, el Hijo del Hombre hará otra cosa, pero Dios mismo es, el Padre mismo dice, de lo alto, dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Dios declaró que Jesús era el Hijo de Dios. Dios mismo lo declara. Ahora, otra evidencia. Jesús está con los discípulos, ellos gozosos por todas las hazañas que habían hecho tras los dones que Jesús les otorgó. Y otros empezaron a decir, etcétera, etcétera, empezaron a contar sus experiencias. Jesús sentado con los discípulos, en una ocasión estaba hablando con ellos. Amén. Y entre esas conversaciones que tuvieron los discípulos, en una de esas ocasiones, los discípulos empezaron a comentar, ¿saben algo? ¿Qué dicen? ¿Quién es Jesús? Y Jesús dice, bueno, ¿qué dicen de mí? Y algunos dicen, ¿sabes qué, Jesús? Algunos dicen que tú eres Jeremías. Otro discípulo dijo, otros dicen que tú eres Elías. Otro dijo, otros dicen que tú eres el propio Juan el Bautista.
Entonces, si nos damos cuenta, ¿cuál era, por así decirlo, la revelación que tenían las personas en aquel instante? Pues que Jesús era un gran hombre, o sea, era un hombre de destacarse, pero lo estaban comparando con profetas de carne y hueso, profetas que vinieron tras el deseo sexual de sus padres, profetas los cuales eran un vaso para Dios, profetas los cuales sí eran hijos de Dios por creación, porque son hijos de Dios por creación, pero estamos hablando de hombres que eran tal cual como nosotros, hombres que con sus virtudes y defectos Dios los usó, pero cuando Dios quitaba su mano, pues demostraban lo débiles que eran. Entonces, así estaban comparando a Jesús con profetas, o sea, Jeremías, Elías, Juan el Bautista. Pero cuando Jesús preguntan, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Entonces ahí se levantó Pedro, uno de los que más hablaba de los discípulos, y Pedro dijo, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. ¿Qué estaba diciendo Pedro ahí? Pedro estaba subiendo el escalón. Pedro estaba diciendo, tú no eres como los demás profetas. Tú, oh Jesús, eres el Dios de los profetas. Aleluya. Gloria a Dios. Pues claro, todos los profetas en algún momento dijeron, así dice el Señor. Pero Jesús nunca dijo eso. Jesús nunca dijo tal cosa. ¿Por qué? Porque si Jesús decía, así dice el Señor, quería decir que estaba diciendo algo de alguien externo a él. De que esas palabras en verdad no le pertenecían. Pero cuando Jesús dice, de cierto os digo, quiere decir Jesús de que Él mismo era el Señor, de que Él mismo era Dios mismo hablando esas cosas. Por eso es que Él dijo, de cierto os digo. Alguien no puede decir, Él dijo esas palabras porque tenía el Espíritu Santo dentro, porque tenía la llenura del Espíritu Santo dentro. Si fuese ese el caso, entonces cualquier hermano, predicador o quien sea, lleno del Espíritu Santo también podría decir, de cierto os digo. Pero ninguno de nosotros, siervos de Cristo, ninguno de nosotros, siervos de Dios, dicen estas palabras que estoy predicando ahora, tan perfectas como ustedes las pueden oír. Estas palabras no me pertenecen. Le pertenecen a Jesucristo, le pertenecen a Dios. Pero Jesús cuando dijo, de cierto os digo, Él estaba diciendo, yo mismo lo estoy diciendo. Era Dios mismo hablando. Era Dios mismo hablando. Aleluya. Pero muchos no entienden la diferencia en que Jesús, en Él habían dos naturalezas. La naturaleza humana, por eso es que Él era el Hijo del Hombre, y Él tenía una naturaleza divina. Por eso es que Él era Hijo de Dios. La naturaleza humana lo hacía ser hombre. La naturaleza divina lo hacía ser Dios. Y estas naturalezas no se pueden mezclar. Estas dos naturalezas en un recipiente son como el agua y el aceite.
no se pueden mezclar, una no le entrega información a la otra, no se pueden mezclar. ¿Por qué razón? Porque Jesús, con naturaleza humana, él tenía que aprender. La Biblia dice que él aprendió en obediencia. Pero su naturaleza divina, la naturaleza divina de Jesús, él no tenía que aprender nada en lo absoluto. Él no tenía que aprender nada. La naturaleza divina de Jesús era omnisciente, omnipresente, omnipotente. Amén. La naturaleza humana de Jesús era dependiente. ¿Dependiente a qué? A comer, a tomar descanso, dormir. Su naturaleza divina no. Su naturaleza divina no necesitaba esas cosas. ¿Por qué creen que Jesús pudo sobrevivir a 40 días sin comer y sin tomar agua? Déjeme decirle, un humano se muere. Un humano se muere. Estando en el desierto, uno muere deshidratado, con cerca de más de 35 grados de temperatura, sin comer, sin ingerir agua, un hombre se muere. ¿Cómo Jesús sobrevivió ahí? Su naturaleza divina. Su naturaleza divina. Amén. Gloria a Dios. Su naturaleza divina en Jesús es la que podía compartir la información de cómo era el hombre a el Padre Todopoderoso. Porque el Padre, Jehová, el Padre que dice la Biblia que Él envió a su Hijo, el Padre, Él conocía al hombre por teoría. Él conocía al hombre por teoría. El hombre es así porque lo hice así. Pero Dios, el Padre, nunca conoció al hombre por experiencia. Pero cuando Jesús vino a la tierra, el Hijo de Dios, sus experiencias le entregaron la información al Padre, como si ahora el Padre mismo puede conocer por experiencia al hombre. Amén. Porque fue el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios hecho carne. Amén. Entonces, columnas, 60 columnas en el exterior de los atrios nos habla del 6 y el 10. 6, Hijo del hombre. 10, Hijo de Dios. Un solo cuerpo exterior. En eso estaba Jesús. En el Mesías, en el Cristo, estaba la naturaleza del hombre, naturaleza humana, y la naturaleza divina. Por esa razón, por la naturaleza del hombre, es que Jesús podía tener madre. Jesús tuvo madre, sí. Lucas, en sus escritos, Lucas dice, María, madre de nuestro Señor. Pero ahí entramos en un conflicto teológico, porque tanto trinitarios como unicitarios tienen a María como la madre de Dios. María como la madre de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Amén. Lucas dice, María, madre de nuestro Señor. Eso dice Lucas. Y ahora, sabemos que en el mensaje, nuestro profeta dice, es un solo Dios con 3 oficios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Alguien podría explicar, es el mismo Dios cambiando de máscara. La máscara del Padre, ahora se la cambia a la máscara del Hijo,
y después se cambia una máscara del Espíritu Santo. Si fuese ese el caso, entonces María sería madre de Dios. No puede ser así. No puede ser así. María no es madre de Dios. María es madre de Jesús por causa de su naturaleza humana. Por causa de su naturaleza humana. Es María la madre de Jesús por causa de la naturaleza humana de Jesús. Amén. Pero María jamás podría ser madre de el Padre eterno, de Jehová, de Israel. Jamás. Esa es una falencia trinitaria. Una falencia de la unicidad también. La unicidad que yo creo que el 95% de los hermanos del mensaje la tienen. Los hermanos del mensaje creen que fue el propio Padre quien vino en carne. Y ahí entramos en errores teológicos, en errores doctrinales. ¿Por qué? Porque si hubiese sido el propio Padre viniendo en carne, entonces ¿cómo puede ser el Padre siendo lleno del Espíritu Santo, siendo lleno de la plenitud de la deidad en el Jordán, tras el bautismo de Juan el Bautista? No podría haber sido así. No pudo haber sido así. Por eso es que el Padre, Jesús dice, yo procedo del Padre. Jesús dice, el Padre me envió. El Hijo engendrado de Dios. Estaba el Padre y Dios engendró la palabra, el verbo, la sabiduría. Dios engendró la palabra. Es esta palabra, es este verbo quien se revistió de carne. Y es por eso que en María fue creado el óvulo y el esperma. O sea, María no compartió su ADN ni sus cromosomas a Jesús. Porque óvulo y esperma fueron creados en María. Porque la palabra ya era lo que era el eterno verbo de Dios. El Hijo de Dios, que se revistió de carne. Entonces, a través de la carne se obtiene la naturaleza humana. Lo que Él ya era desde antes, o sea, el verbo, lo que Él ya era cuando Él dijo, antes de Abraham, yo soy, esa era su naturaleza divina. Amén. Esa era su naturaleza divina. Amén. Y ahí entra cuando Jesús dice, el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, el Hijo del Hombre dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo, ahí estaba hablando de sí mismo. Ahí estaba hablando de sí mismo. ¿Por qué? Si según su naturaleza humana, si Jesús estaba en Galilea, no podía estar en Nazaret. Si Jesús estaba en Nazaret, no podía estar en Jericó. Si Jesús estaba en Jericó, no podía estar en Capernaum. Perdón. Porque entonces en esa ocasión Jesús dijo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, es porque estaba hablando de su naturaleza divina. Su naturaleza divina, la cual era omnipotente, omnipresente, omnisciente. ¿Por qué? Porque el verbo es el propio Hijo de Dios, el Hijo que salió de Dios, el cual tiene la misma sustancia que el Padre. Por eso Pablo dice que Jesús es imagen misma de la sustancia de Dios. Imagen misma de su sustancia. La sustancia quiere decir la parte principal de algo. Entonces,
Jesús era la imagen misma de la sustancia de Dios. En Jesús, en el Hijo de Dios, estaban todos los atributos del Padre. Amén. Gloria a Dios. Y es más, Jesús fue tan sabio en dejar registrado que en el cielo en ese instante estaba el Hijo del Hombre, porque Jesús dijo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús fue tan sabio en dejar marcada en la Biblia esa frase. ¿Por qué? Porque en el cielo no vamos a dejar en el cielo sin el Padre, ¿verdad? ¿Sí o no? En el cielo siempre estaba el Padre. El Padre, Jesús siempre se refirió al Padre. El Padre que está en el cielo, yo regreso a mi Padre, etcétera, etcétera. Amén. Jesús dijo, yo vengo de Él, vengo del cielo del Padre y regreso a Él. Pero Jesús dejó de marcado ahí que en el cielo también está Él mismo. El verbo, la palabra, su naturaleza divina. Por eso es que cuando Jesús muere en la cruz, su naturaleza divina no fue tocada por los clavos. Su naturaleza divina no fue tocada por los látigos. Su naturaleza divina no fue tocada por la corona de espinas. Porque el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Se dan cuenta? El Verbo eterno nunca dejó de existir. Amén. Amén. ¿Qué murió en la cruz? Fue Jesús en la carne, en su naturaleza humana. En su naturaleza divina nunca fue tocada por la muerte. ¿Por qué? Porque es eterno. Es el ser eterno. Aleluya. Eso es difícil de entender. Es difícil de entender. Porque un hermano unicitario dice, Jesús era Dios, y dicen que en la cruz murió Dios. Amén. Siendo que hay una paradoja, hay una contradicción. O sea, si Dios es eterno, ¿cómo puede morir? Amén. Pero ahí cuando entendemos que el Padre envió al Hijo y fue el Hijo quien dio su vida y fue la naturaleza humana quien fue la que murió, pues ahí estamos atando los cabos sueltos. Amén. Entonces, como naturaleza humana, Jesús no es omnipresente. Jesús estaba en Capernaum y no podía estar en Jericó. Jesús estaba en Jericó y no podía estar en Nazaret. Jesús estaba en Nazaret y no podía estar en el Monte de los Olivos. Pero en su naturaleza divina, Él podía estar donde sea. Donde sea. Amén. En su naturaleza humana, Él no era omnisciente. Porque Jesús dijo, cuando la multitud lo estaba tocando, pero una mujer le tocó con el flujo de sangre, y Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? La naturaleza divina de Jesús era omnisciente. Pero la naturaleza humana de Jesús no era omnisciente. ¿Por qué? Porque estaba bajo las limitaciones que nosotros tenemos. Jesús tenía que ser un pariente redentor para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Un pariente redentor. Entonces, por eso es que Jesús pregunta. En una ocasión escuché que alguien dijo que Jesús sí sabía quién le había tocado. Pero él pregunta porque estaba mintiendo. Eso es imposible. Jesús no podía mentir.
Ajá. Jesús no podía mentir, porque si no eso sería una llaga en él. Él era el Cordero Inmaculado, sin errores, sin fallas. Él no si preguntaba no era para después sacar un alarde de algo, no era por eso. Él no alardeaba. Si él preguntaba es porque necesitaba preguntar. Pero cuando Jesús le dijo a Natanael, desde que te vi bajo el árbol, ahí te vi, este es un verdadero israelita, ¿cómo es posible? Jesús estaba con sus discípulos, pero vio a Natanael en otro lado. ¿Qué fue eso? Fue la omnisciencia que se entrelazó con la omnipresencia, porque su omnisciencia lo hizo ser omnipresente en aquella ocasión. ¿Se dan cuenta? Amén. En una ocasión Jesús dijo, sin que le llegara un recado, una carta, una paloma mensajera, Jesús le dijo a sus discípulos, muchachos, en este momento Lázaro ha muerto. Y Jesús sabía eso. Jesús lo sabía. Jesús sabía que su amigo había muerto sin que nadie le dijera nada. Eso es omnisciencia. Pero cuando Jesús se dirige al sepulcro, Jesús pregunta, ¿en dónde lo habéis enterrado? Si lo pregunta es porque no sabía. Si lo pregunta es porque no sabía. Amén. Su naturaleza humana, naturaleza divina, en un mismo ser. Y ahí, ¿en dónde vemos reflejado eso? En la cantidad de columnas que tenía el tabernáculo mosaico. 60 columnas en total. 6 por 10, 60. Número 6, Jesús como Hijo del Hombre, naturaleza humana. Número 10, Jesús como Hijo de Dios, Dios mismo, naturaleza divina. Naturaleza divina. Gloria a Dios. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús necesariamente nosotros tenemos que decir que Él era Dios? ¿Por qué? Porque Jesús es inmutable. El único ser que tiene inmutabilidad, o sea que no cambia a través del tiempo, es Dios mismo. La Biblia dice, yo soy Dios que no cambio. Y entonces ahí entra la paradoja, no contradicción, la paradoja de que ahora el Verbo, el cual es Dios, se hace carne y empieza a adoptar características humanas. De ahí vienen los unitarios. Los unitarios que dicen que Jesús no es Dios. Porque dicen, Dios no cambia. Si Dios era omnisciente antes de la fundación del mundo, ¿cómo es posible ahora que Jesús no sepa algo? Es porque falta dominio de la cristología. Entender a Jesús, entender al Mesías. Amén. Porque Pablo en Filipenses dice, Jesús, siendo en forma de Dios, no quiso ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Pablo dijo que el verbo que fue engendrado del Padre, pudo haber escogido tener las cualidades humanas y venir a la tierra como Melquisedec. Cuerpo de carne, amén. Cuerpo de carne, pero que la eternidad misma estaba ahí como una teofanía, y era inmortal. Fíjese, si Melquisedec, que tomó un cuerpo humano, Melquisedec
tomando un cuerpo humano, va a la cruz, no muere. Melquisedec no podía ser un pariente redentor para nosotros, porque Melquisedec, cuando vino y se encontró ante Abraham, era Dios en morfe. Dios en morfe, Dios cambiando de forma. O sea, Melquisedec era Dios viniendo a ese cuerpo, y ese era el Dios eterno. Era la misma característica que Dios ungiendo a la zarza ardiente que ardía y no se consumía. Ese era Dios en morfe. Dios viniendo a lo palpable, la roca. Y Dios viniendo a la roca. Y ese era el Dios todopoderoso. Dios viniendo al hombre, Melquisedec. Dios viniendo a Melquisedec. Melquisedec no habría sido un pariente redentor para nosotros, porque era inmortal. En esa condición era inmortal. Gloria a Dios. Porque es la teofanía viniendo a un cuerpo. Amén. Fue diferente con Jesús. Porque, ¿cómo sucedió con Jesús? El profeta dijo que vino del atributo de la carne, o sea, vino con pasos, vino siguiendo pasos. Para venir como Melquisedec, vino la teofanía misma, vino Dios mismo, Dios en morfe, vino ahí y tomó ese cuerpo. En cambio, con Jesús estaba el atributo, la teofanía, y de la teofanía vino el Espíritu Santo, que hizo sombra sobre María, y ahí fue creada la carne. Son pasos distintos. Son pasos distintos. Entonces, si la Biblia dice que Jesús, ¿cómo él estaba? Dice, siendo en forma de Dios. Si dice que era siendo, está hablando de ser. O sea, su ser era ser Dios. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede variar en el tiempo esa condición. No puede cambiar. Amén. O sea que él era Dios en todo momento. La diferencia es que él se despoja, por así decirlo, de los beneficios de la deidad y toma forma de siervo. Es ahí donde se confunde y surgieron los unitarios, los cuales sacaron de la deidad a Jesús. Porque la Biblia declara de que Jesús tuvo una madre, María. Entonces, esa frase de que María es la madre de Jesús, madre de nuestro Señor, como dice Lucas, entonces ahí se vino una confusión y ahora el pensamiento humano, como los católicos trinitarios, el católico dice, bueno, si Jesús es Dios, María es madre de Dios, entonces María tiene que ser una diosa. Tiene que ser una diosa. Y se equivocan. Están mal. Porque María solamente fue madre de Jesús a raíz de la naturaleza de Jesús. ¿Se dan cuenta? Ahora Jesús dice una frase. Jesús dice a sus discípulos, cuando le anunciaba que iba a venir el Consolador, Jesús dice, ahora yo regreso al Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Eso dice Jesús, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, ¿qué dice el unitario? ¿Qué decían que podían opinar esos judíos ebionitas? Que creían que Jesús era el Mesías, pero no creían que Jesús era Dios. ¿Qué podían decir? Aquí Jesús está declarando tener un Dios, el cual es el Padre.
Jesús dice, voy al Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué Jesús podía decir que era su Dios si Jesús mismo era Dios? ¿Por qué? Porque Jesús tenía un 6. Jesús tenía un 6, una naturaleza humana. Recuerden, el total de las columnas del tabernáculo, 60. 6 por 10, 60. Jesús tenía un 6. Tenía una naturaleza humana. Y como naturaleza humana, él podía tener una madre. Jesús, con su naturaleza humana, él sí o sí tenía que tener un Dios. Él tenía que tener un Dios como hombre. ¿Se dan cuenta? Pero como naturaleza divina, Él es Dios. Él es Dios, el cual es cosustancial con el Padre, es coeterno con el Padre. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los tres son el mismo Dios. El mismo Dios. Y es una falacia, porque esto, lo que les voy a decir, esto es falso. Los padres de la iglesia, a raíz de los años, se fueron los apóstoles, a raíz de los años surgió algo que se llamó el monarquianismo. El monarquianismo, ¿qué era eso? Es que el Padre estaba aquí y Él, por así decirlo, era Dios y Jesús era Dios, el Espíritu Santo era Dios, pero Dios estaba sujetando a los dos y Dios les daba órdenes a los dos y es como que el Padre mandaba, el Padre es superior a todo. No, eso está mal, porque ahí estaríamos hablando de diferentes dioses. Sería el pensamiento de los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová, a San Juan capítulo 1 versículo 1, donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Los testigos de Jehová, en vez de decir el verbo era Dios, los testigos de Jehová en su versión bíblica pusieron, y el verbo era un Dios. Y el verbo era un Dios, lo cual lo hacía ser un Dios más pequeño, lo cual no dañaría la doctrina de ellos, por cuanto la Biblia dice, dioses sois aquellos que llegaron a la palabra. ¿Se dan cuenta? Dioses pequeños. A los jueces en los tiempos de Otoniel, en los tiempos de Sansón, en los tiempos de Débora, a ellos se les llamó Elohim. A los jueces se les llamó Elohim. Esa es la traducción original del hebreo. Se les tradujo a los jueces Elohim, como dioses. ¿Por qué? Porque iba a ser como si Dios en la tierra dictaminara entre lo bueno y lo malo. Entonces, a través de los años surgió el monarquianismo, o sea, Dios el Padre es el que gobierna y sujeta al Hijo y al Espíritu Santo. Eso es una mentira. Amén. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es un solo Dios. Es un solo Dios. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué es un solo Dios? Amén. Porque la Biblia dice que Dios es uno. Porque la Biblia dice, San Juan dice, 3. San Juan dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y si son uno, amén, entonces son cosustanciales, coeternos y tienen la misma voluntad. No es que uno está por encima del otro,
No es como lo enseñaban en la antigua Pentecostal, está el Padre, luego está el Hijo y el Espíritu Santo el más bajo. Eso no. Es un solo Dios. Un solo Dios. Amén. Gloria a Dios. Y el Verbo, el Hijo, estaba sujeto al Padre. ¿Por qué? Porque Él nos enseñaba a cómo comportarnos con humildad y sujeción a Dios. Amén. Entonces, ahora acabo de explicar por qué Jesús dijo, yo tengo un Dios. Amén. Y lo vamos a leer más adelante, cuando Jesús declara que Él nos hará columna en el templo, y dice, y escribiré sobre Él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esas palabras las está diciendo Jesucristo, ya con un cuerpo glorificado. Jesucristo, con un cuerpo glorificado, está diciendo, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios. Fíjese, póngase a pensar. Jesucristo, con un cuerpo glorificado. Jesucristo, con un cuerpo glorificado, está diciendo, saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Jesucristo, con un cuerpo glorificado, está diciendo que al que venciere, le pondré el nombre, te pondré el nombre de mi Dios. Jesucristo, con un cuerpo glorificado. Jesucristo, habiendo vencido la muerte. Jesucristo declara que va a poner el nombre al que venciere, el nombre de mi Dios. Hermano unitario, venga aquí. Hermano unitario, aquel que dice que Jesucristo no es Dios. Hermano unitario. El hermano unitario lee esta cita y lanza fuegos artificiales. Empieza a regocijarse. Empieza a decir, ¡ay, me regocijo! ¡Qué hermosa cita! Porque esta cita declara que Jesucristo no es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso el unitario? Porque dice, Jesucristo, habiendo ya vencido la muerte, dice tener un Dios. Vamos, que no flaquee nuestra fe, porque ya hemos estudiado que Jesucristo es Dios. Si viene un unitario experimentado en las Escrituras, puede ponerte esta cita y va a decir, vamos, ándale, ¿qué me dices? Jesucristo dice tener un Dios. Entonces, ¿Jesucristo para ti es Dios o no? ¿Qué respondemos? ¿Jesucristo es Dios? Pues claro que sí. ¿Y por qué entonces Jesucristo, ya con un cuerpo glorificado, está diciendo, le pondré el nombre de mi Dios? ¿Por qué no está diciendo, y pondré mi nombre, que yo soy Dios? ¿Por qué? Lo acabamos de explicar. Jesucristo, cuando Él resucitó, su carne, la cual era de un hombre, Él rescató su carne. Cuando Jesucristo estaba glorificado, le dijo, Tomás, toca mis llagas, toca mi costado, ve mis cicatrices. En las cicatrices que le habían hecho a la carne de Jesús, su carne
su naturaleza humana. Ojo, hermanos, si decimos que la naturaleza humana de Jesús murió y se quedó ahí en la tumba, estamos diciendo entonces que Jesús en verdad no resucitó. En Jesús aún hay una naturaleza humana. En Jesús hay una naturaleza humana hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, Jesucristo va a tomar de una esposa a un serafín, a un querubín, a un ángel, a un arcángel. ¿A quién va a tomar Jesucristo como esposa? ¿A un cuerpo místico? El cual procede de una raza humana, la cual se convirtió en una super raza por medio del Espíritu Santo. Pero aún conservamos nuestras características de hombre. O sea, a nosotros no nos va a crecer un tercer ojo, no nos va a salir otro brazo, no nos va a salir otras 4 piernas, no nos va a salir alas de ángeles o querubines o serafines. No, Jesucristo se casa con una esposa, la cual es un hombre, una mujer que ha sido regenerada a través del Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo se casa con la raza humana que ha recibido la llenura del Espíritu Santo. Por ende, como Dios, como naturaleza divina, no podía casarse con la raza humana siendo regenerada. Pero Jesucristo como hombre, sí que nos toma de la mano. Porque esa es la unión que tenemos con Él. Aleluya. Esa es la unión que tenemos con Él. Jesucristo resucitó como Dios. Eso es exactamente correcto. Pero Jesucristo como Dios no podía tomar el libro de la vida del Cordero, el libro con los 7 sellos envueltos. ¿Por qué como Dios? ¿Por qué como naturaleza divina no podía tomar el libro? Porque la naturaleza divina nunca pecó. ¿Quién había fallado? Adán y Eva, los cuales eran hombres. Eran hombres. Entonces, un hombre debía vencer. Un hombre debía morir. Pero resulta ser que este hombre murió por su naturaleza humana, pero resucitó porque su naturaleza divina nunca fue dañada. Aleluya. Entonces, por eso estamos explicando que por eso Jesús podía decir: yo pondré el nombre de mi Dios. ¿Por qué? Porque siendo la naturaleza humana, como hombre, Él sí tiene un Dios. Como hombre, Él pudo tener una madre. Como hombre, Él pudo tener hermanos. Como Dios, Él no tuvo padre y madre. Él no tuvo genealogía. Él no tiene principio ni fin de días. Como Dios. Como Dios, Él no tuvo a María como madre. Él no tuvo a María como madre, como Dios. No. Como Dios, Él no tuvo hermanos. Eso solamente pudo haberlo obtenido a través del número 6. Su naturaleza humana. Amén. Las columnas del tabernáculo 60, 6 y 10. Naturaleza humana, naturaleza divina en Cristo. Gloria a Dios. Entonces, que en Cristo haya estado la naturaleza humana y la naturaleza divina, esto quiere decir que Cristo abrió el portal ahora para que el hombre, el cual es débil,
pudiera estar unido a la justicia de Dios, para que el hombre, el cual es débil, pudiese ser uno con la palabra, los cuales son los mandamientos, preceptos de Dios Todopoderoso. Amén. El único que podía forjar la unión del hombre, de nosotros, con la palabra, con los mandatos de Dios, con la sabiduría de Dios, era Jesucristo. Pablo dijo, Jesucristo hombre, Jesucristo hombre. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto al Hijo de Dios? Amén. Con respecto al Hijo de Dios, ¿qué dice? Pues que el Hijo de Dios fue engendrado. El Hijo de Dios es el Verbo eterno de Dios. Amén. Y esto no es un patripasionismo. El Padre no es el que murió en la cruz. No, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él envió, Él entregó a su Hijo unigénito. Unigénito significa único engendrado, único en su clase. Ese es Jesucristo. Jesucristo. Amén. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y déjeme decirle algo. Había una falsa doctrina en los tiempos de Juan, el discípulo amado. ¿Cuál era la falsa doctrina? Aquí lo voy a parafrasear. No la tengo aquí lista. Pero Juan dijo que hay algunos que estaban negando que Jesucristo vino en carne. Fíjese, ahí Juan estaba declarando que el Hijo de Dios vino en carne. ¿Por qué? Porque podrían estar diciendo que era el Padre mismo viniendo en carne, que era, por así decirlo, Dios cambiando de máscara, o sea, un mismo personaje haciendo otra faceta, lo cual está mal. ¿Por qué? Porque yo podría decir, yo, Germán Carrasco, yo soy padre y a la vez soy hijo. Sí, yo soy padre de Josías y soy hijo de Germán Patricio. Pero ojo, Josías y mi padre son personas distintas a mí. Son personas distintas a mí. O sea, si mi padre no existe y mi hijo no existe, no soy ni padre ni tampoco hijo. No soy ni padre ni hijo. Pero yo llegué a ser padre recién cuando Josías nació de su madre. Ahí yo recién llegué a ser padre. Ahí recién llegué a ser padre. Pero ojo, ¿por qué la Biblia habla del Padre Eterno? Siendo que algunos denominacionales, e incluso el profeta mismo nombra y dice, no puede ser el Hijo Eterno porque un hijo tiene un inicio. Él es el Dios eterno, dijo el profeta. Está bien, ok. ¿Pero por qué? ¿Por qué la Biblia señala de que el Verbo, el Hijo de Dios, es eterno? ¿Por qué lo señala? Y es cierto que el Verbo fue engendrado en algún momento. Eso es cierto. ¿Pero cuándo fue engendrado? Antes del tiempo. En el periodo de eternidad. En el periodo de eternidad. ¿Por qué? En el periodo de eternidad, si el Verbo fue engendrado en el periodo de eternidad, el Verbo es eterno. El Verbo es eterno. Y por eso es que Él es el primogénito de la creación, no porque Él haya sido creado, no, sino que Él es la raíz,
es el comienzo de la creación, porque el verbo es la palabra, y por la palabra fueron creadas todas las cosas. Por eso dice la Biblia que Jesucristo es el creador. Y déjeme decirle, el único creador, dice la Biblia, es Dios. Si Jesucristo no fuera Dios, entonces habría una contradicción, porque la Biblia dice que Jesucristo es el creador. Amén. Gloria a Dios. Y si Jesucristo, el cual es el Hijo de Dios, el cual es el verbo eterno, si no tenemos al Hijo de Dios, el cual es el verbo eterno, el Hijo de Dios, el cual es eterno, el Hijo eterno, si no tuviéramos el Hijo eterno, entonces tenemos que sacar de la Biblia la frase, tenemos que sacar de la Biblia el Padre eterno. La Biblia lo dice, el Padre eterno. Amén. Si la Biblia declara de que hay un Padre eterno, es porque tenía que haber un Hijo eterno, el cual era el mismo Dios. Ahí entran en un error los trinitarios o dualistas, etcétera, etcétera. Porque ellos piensan que cuando Dios engendró a su Hijo, ahí inmediatamente lo hace otro Dios aparte. No, no es cierto eso. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Solamente que el Padre, el Espíritu Santo, es invisible. No lo vemos. El Hijo de Dios es la única manera en que podemos ver a Dios. Podemos ver a Dios visible. El Hijo de Dios da a conocer a Dios, porque la Biblia dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de su sustancia. Amén. El Hijo de Dios es Dios visible. Gloria a Dios. Entonces, la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es la única que podía generar la transformación en nosotros. Y ahí entramos ahora en la necesidad de que Jesús también fuese Dios. Porque si la sangre de Jesús hubiese sido la sangre de algún profeta, la sangre de cualquier hombre, como piensan los unitarios, como piensan los testigos de Jehová, como piensan muchos judíos mesiánicos, que Jesús era el Mesías, pero que él era un hombre, o sea que él no era Dios, que él no era divino. ¿Cuál es la falencia? Es que entonces su sangre no sería eterna. El profeta dice, la sangre de Jesús no era de un judío. La sangre de Jesús no era de un gentil. El profeta dice que Jesús tenía la sangre de Dios. Era la sangre de Dios. El profeta dice, yo no adoro a un judío. El profeta dice, mi Dios no es un judío. Mi Dios no es un israelita. Mi Dios, Jesucristo, mi Dios es el Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en la naturaleza divina de Jesús, esa sangre, la naturaleza humana generó que brotara sangre de Jesús, pero la naturaleza divina de Jesús se mantuvo intacta. Amén. La naturaleza divina de Jesús, amén, la cual evidentemente tenía conexión directa con el Espíritu Santo, con Dios mismo, con el Padre mismo. Y es por eso que Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque de aquí enviaré a otro.
Jesús dice que enviaría al Consolador. Jesús dice, si yo me voy, ahí puedo enviar al Consolador. ¿Por qué? Porque Jesús, estando ahí con ellos, Él era Emmanuel. Él era Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Pero faltaba que Él enviara el Espíritu Santo para que fuese Dios en nosotros. Aleluya. Amén. Jesús dice que el Espíritu Santo, el Consolador, Jesús dice, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo, el Consolador. Y ahí nos estamos dando cuenta que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sí, es el mismo Dios. Pero nos estamos dando cuenta también que el Espíritu Santo tiene una función distinta al Hijo de Dios. Es una función distinta. Amén. La Biblia dice, el unitario que dice, que el Padre y el Espíritu Santo es lo mismo. Porque dice Dios es Espíritu, el Espíritu Santo es Espíritu, por lo tanto es lo mismo. Es lo mismo. Pero ojo, que la Biblia dice que el Espíritu Santo, el Consolador, procede del Padre. Y si la Biblia dice que procede, que sale, en la concordancia de Strong dice punto de origen, el significado de procede. O sea, de dónde sale, procede, punto de inicio. El Espíritu Santo procede de Dios. Y además la Biblia dice que el Espíritu Santo escudriña hasta lo más profundo del Padre, hasta lo más profundo de Dios, y los da a conocer. Es el Espíritu Santo el cual nos guía a toda la verdad. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que hay una diferencia? Al Padre nadie lo pone triste. El Padre por nadie llora. Por eso es que está la diferencia en Jesús llorando ante la tumba de Lázaro por causa de su naturaleza humana, pero Dios el Padre jamás habría llorado, porque Él no tiene sentimiento humano. El Padre no tiene sentimiento humano. Amén. Gloria a Dios. O sea, el Padre dice, Moisés, que nadie toque esta montaña porque es santa. Si un niño, escúchame bien, si un niño sin culpa, inocente, un niño amoroso con sus padres, pero jugando, se le escapó quizás una pelota, alguna piedra, y tocaba el monte, moría. ¿Por qué? Porque el Padre no tenía sentimiento humano. ¿Pero qué hizo Jesús aquí en la tierra? ¡Ey! Dejen tranquilo a los niños. Dejad a los niños venir a mí. No se los impidáis. ¿Se dan cuenta? Se forja una diferencia. Se forja una diferencia. ¿Es el mismo Dios? Sí, es el mismo Dios. Pero nos damos cuenta que en la persona del Hijo hay una diferencia. El Espíritu Santo, el cual procede de Dios, y también, dice Pablo, el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo, también procede de Jesús, porque Jesús dice, yo les enviaré el Consolador. Amén. Entonces, el Espíritu Santo también contiene aspectos del Hijo de Dios. Por eso Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo. Amén. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta?
O sea, Dios el Padre, cuando veía el pecado de los hijos de Israel, se encendía en ira. Se encendía en ira. Pero ahora, cuando los hijos de Dios, este pueblo gentil, cae en pecado, el Espíritu Santo, el cual es Dios, se contrista. ¿Notan la diferencia? ¿Notan la diferencia? Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Amén. Pero nos damos cuenta, amén, nos damos cuenta que hay funcionalidades distintas. Hay ciertos aspectos de Dios, amén, que tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo, y ellos son uno. Vuelvo a repetir, ellos son uno. Amén. Estoy hablando en plural. Ellos son uno. Porque cuando Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. O sea, está diciendo Jesús que en ese uno hay un somos. En ese uno hay un somos. Y Jesús, cuando está diciendo esa oración sacerdotal en San Juan 17, Jesús dice, Padre, yo quiero que estos sean uno. Así como estos, que son muchos, ojo ahí, estos, que son muchos, yo quiero que estos sean uno. Así como yo y tú somos uno. El cuerpo místico de Jesucristo, ¿cómo dice Pablo que es? Pablo dice que es un solo cuerpo, pero compuesto de muchos miembros. ¿Se están dando cuenta? ¿Se están dando cuenta de cómo es la espiritualidad de Dios? La espiritualidad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso yo dije que tocando el tabernáculo, tocaríamos temas como cristología, tocaríamos temas como la deidad de Dios. Amén. Porque también estamos viendo aspectos de la deidad en esto. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, las columnas del tabernáculo nos indican cómo es el Hijo de Dios, Jesucristo. Las columnas. Y dice Apocalipsis 3:12, dice, al que venciere, yo lo haré columna. ¿Se dan cuenta? Yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Ya expliqué ya por qué Jesucristo dice de mi Dios. Está hablando según conforme a su naturaleza humana. Amén. Gloria a Dios. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahí está hablando de Jesucristo. Jesucristo como hombre. No se asusten de que Jesucristo, nuestro Dios, sea hombre. Porque un hombre tenía que revertir lo que Adán perdió. Amén. Jesucristo, hombre, dice Pablo. Amén. Fíjese, pongan atención. Nosotros, el pueblo de Dios, nosotros no nos casamos con el Padre. Nos casamos con
el Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Hay una diferencia. La podemos ver en la historia de Abraham lanzando a su siervo Eliezer en busca de una esposa para su hijo Isaac. Abraham es un tipo del Padre. Eliezer, un tipo del Espíritu Santo. Isaac, un tipo de Jesucristo. Rebeca, un tipo de nosotros. ¿Se dan cuenta cómo podemos ver, amén, toda la deidad trabajando para que Rebeca, la esposa del Cordero, venga a tener matrimonio con Isaac, Jesucristo? Dese cuenta, el Padre es el que envía. Eliezer procede de la tienda, los dominios de Abraham. Eliezer ve por Rebeca. Entonces, ¿quién es Eliezer? Un tipo del Consolador, el cual es enviado aquí a esta tierra para que nosotros vivamos la palabra. Entonces Rebeca dirigiéndose ante Isaac. Dese cuenta, el Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. Es el Espíritu Santo quien vive en nosotros, pero nosotros tangiblemente vemos cara a cara ¿a quién? A Jesucristo. Él es el que enjuga nuestras lágrimas. Él es el quien se casa con nosotros. Gloria a Dios. No es el Padre, porque la Biblia dice, al Padre nadie le ha visto y nadie le va a ver jamás, dice la Biblia. Pero el Padre mora dentro de Jesucristo, porque Pablo dice, en Él habita la totalidad, la plenitud de la deidad corporalmente. Amén. Jesucristo es Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Entonces, aquí la Biblia declara que si nosotros vencemos, seremos columna en el templo de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Uno con la palabra. Amén. Entonces, analizando el material de las columnas, eran de bronce. El bronce tipifica los justos juicios de Dios. Eso tipifica el bronce, los justos juicios de Dios. El mejor ejemplo es la serpiente de bronce en el desierto. Los hijos de Israel pecaron, vinieron serpientes a morder. Amén. Si uno veía la serpiente de bronce, era sanado. Y por eso Jesús dice ahora que es necesario que Él sea levantado como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto. El sacrificio que hizo el Cordero por nosotros es un reflejo de la vida pecaminosa que nosotros llevamos, porque Jesús murió en la cruz a causa de nuestros pecados. El sacrificio de Jesucristo. Pablo, la Biblia nos dice que Jesús, sin cometer pecado, Él se hizo pecado por nosotros. Él llevó consigo toda nuestra rebeldía, nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. Amén. El sacrificio de Cristo nos recuerda a nosotros que hemos sido indignos del amor de Dios. Y por eso es que debemos estar siempre eternamente agradecidos por Jesucristo, por su gracia y su amor premeditado, su amor que vino de eternidad y va hasta la eternidad. Su amor
su gracia y perdón. Entonces, el hombre, nosotros, estábamos bajo eterna condenación. Porque Dios es justo. Los 10 mandamientos, la totalidad de la palabra, esta palabra, y había juicio para nosotros. Amén. Ese es el bronce. Todas las columnas del exterior del tabernáculo son de bronce, indicando que los juicios de Dios nos estaban apuntando a nosotros. El bronce. Amén. Gloria a Dios. El bronce. Ese bronce a nosotros nos recuerda lo mal que nos hemos portado. Gloria a Dios. Pero Jesucristo fue nuestro sustituto, dice el profeta. Jesucristo fue nuestro sustituto. Dios, Jehová Jireh, Jehová proveyó un cordero para nosotros. Aleluya. Juan dijo, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Aleluya. Entonces, ¿qué ocurrió? El bronce rugió fuerte contra el Mesías. El bronce cayó fuerte sobre el Mesías. El peso de ese bronce, el peso de la columna de bronce. Eran 60 columnas de bronce. 60 columnas de bronce tenía el tabernáculo. 60 columnas de bronce cayeron sobre Jesucristo. Porque era el juicio de Dios. El juicio del Padre Eterno. El juicio del Padre Eterno cayendo sobre el Hijo de Dios. El juicio del Padre Eterno cayendo sobre el Hijo de Dios. Y fíjense cómo son los pies de Jesucristo. Fíjense cómo quedaron los pies de Jesucristo tras su sacrificio. Fíjese, Apocalipsis 1, versículo 15 dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Vaya, vaya, bronce. Un bronce refulgente, porque este bronce está ardiendo, ardiendo, ardiendo. Estos son los pies de Jesucristo. Estos no son los pies del Padre, no son los pies del Espíritu Santo, son los pies del Hijo de Dios. Los pies del Hijo de Dios. Sus pies son semejantes al bronce bruñido y refulgente como en un horno. O sea, ¿qué quiere decir la Biblia? Es bronce ardiendo. Bronce ardiendo. Está ardiendo este bronce. Está ardiendo. Es un bronce ardiente. Es un bronce el cual está lleno de fuego. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los pies del Hijo de Dios caminaron sobre el infierno. Los pies del Hijo de Dios cargando el juicio de Dios, el cual es bronce, caminaron sobre el infierno, caminaron sobre el Seol, caminaron sobre el infierno. Jesús
por los juicios de Dios. Juicio es el bronce. ¿Y por qué el bronce está refulgente? Porque el bronce de los pies del Cordero, de los pies de Jesucristo, está refulgente como en un horno. Es porque los juicios de Dios llevaron a Jesús al infierno. Y los pies del Hijo de Dios caminaron sobre esas brasas ardientes infernales. Gloria a Dios. Por eso es que sus pies son de bronce y refulgente como en un horno. Aleluya. Porque Jesucristo tuvo que cargar con el precio que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos ir al infierno. Nosotros merecíamos ir al infierno. Pero Jesucristo llevó en él, cargó en él el juicio de Dios. Y pisó en él el juicio de Dios. Lo pisó sobre el infierno. Por último, estas columnas. Estas columnas estaban fijas por dos cuerdas, las cuales estaban afirmadas por estacas. Una estaca estaba afuera del tabernáculo. Otra estaca estaba dentro del atrio. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto? 60 columnas. 60 columnas. ¿Qué sucede? ¿Qué hace esta columna? Gloria a Dios. Esta columna estaba afuera del tabernáculo. Una estaca estaba afuera, una cuerda estaba afuera. Otra cuerda con la estaca, apretando, sujetando la columna. Estaba dentro del tabernáculo. ¿Qué quiere decir eso? Estas estacas era la letra Vav. La letra Vav es el gancho de Dios. El gancho de Dios. La letra V. La letra B. El gancho de Dios. 60 columnas. 2 estacas, 2 ganchos. Uno afuera del tabernáculo, otro dentro del tabernáculo. El total de los ganchos eran 120. 120. 60 columnas nos quiere decir que el Hijo de Dios cargó con los juicios del Padre. Con los juicios del Padre. 60. El Hijo del Hombre, naturaleza humana, y el Hijo de Dios, naturaleza divina, en esta columna de bronce que indicaba juicio. Pero en el juicio de Dios, en medio del juicio de Dios, la naturaleza humana iría fuera del tabernáculo. ¿Para qué? Para tomar con el gancho de Dios, para sujetar en esa tierra, en el gancho de Dios, y que esa naturaleza humana tomara nuestra mano de hombre para llevarnos dentro del tabernáculo. El otro gancho estaba afuera del tabernáculo. El otro gancho estaba dentro del tabernáculo. La columna hacía como el intermediario, el intercesor. ¿Quién es el intercesor entre Dios y los hombres? Pablo dijo, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Fue por causa de su naturaleza humana que nosotros ahora, que nosotros, fue por
causa de su naturaleza humana que nosotros como hombres podemos ir a palpar su naturaleza divina. Gloria a Dios. Fue su naturaleza humana la cual nos afirmó. Fue Jesús como hombre, no como Dios, la cual nos afirmó, porque nosotros estábamos fuera del tabernáculo. Y fue el gancho de Dios el cual nos afirmó desde antes de la fundación del mundo. Y fue el gancho de Dios, la estaca de Dios ahora que nos pone firmes dentro del tabernáculo. Nada nos puede remover de ahí, nada nos puede sacar de ahí, porque fue su naturaleza humana que nos tendió la mano y fue su naturaleza divina la cual nos asegura la eternidad. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Y fíjese, el pilar de la columna representaba a Jesús. 60 pilares, 60 columnas. 60 representa naturaleza humana del Mesías y naturaleza divina del Mesías. Su naturaleza humana extiende una cuerda con un gancho en la tierra. Y por ese gancho, por esa cuerda, escalamos nosotros. Por esa cuerda escalamos nosotros. Y por la otra cuerda, deslizándonos ahora dentro del tabernáculo, ahora enganchada en la tierra santa, estamos ahora a través de su naturaleza divina, enganchados en esa tierra santa. ¿Y cómo nos aseguró esto? Lo aseguró Pentecostés. Porque las 60 columnas, lo cual indica naturaleza humana del Mesías y naturaleza divina del Mesías, 60 columnas dieron para 120 ganchos. Un gancho afuera y un gancho adentro del tabernáculo. ¿Qué quiere decir 120? Es el número de redimidos que recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Quién fue el intercesor para que el Espíritu Santo viniera a nosotros? La naturaleza humana y divina del Mesías. ¡Aleluya! ¡Aleluya! 120 ganchos. 120 ganchos. ¿Para qué? Para asegurarnos la eternidad. Para asegurarnos la eternidad. Así que, seguridad bendita. Todo está bien. Porque hay 120 ganchos, que el número 120 fue el número que se hizo que se desatara el Espíritu Santo. Este gancho del Espíritu Santo nos aseguró la eternidad. Y el Consolador, el 120, las 2 estacas afuera y adentro del tabernáculo, las 120 estacas jamás habrían estado ancladas a la tierra si no hubiese sido por la naturaleza humana y divina del Mesías. El Consolador, el gancho eterno de Dios, jamás habría venido con una doble porción. Es una doble porción de la letra Pab.
es una doble porción. Gancho afuera y gancho adentro. Porque el gancho nos sacó de la muerte, nos sacó de nuestros delitos y pecados allá afuera en la tierra. Y ese gancho ahora nos ancla adentro del tabernáculo, adentro de ese lugar sagrado. Así que, ¿qué es? 60 columnas de bronce, naturaleza humana y divina del Mesías. ¿Por qué bronce? Porque los juicios de Dios cayeron sobre él, pero él fue el intercesor, el intermediario, porque a través de estas 60 columnas vendrían 120 ganchos. 120 ganchos. Es necesario, dijo Jesús, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga el 120, para que venga el Consolador cayendo sobre los 120. Y así nos asegura la eternidad. Jesucristo asegurando la vida eterna a su amada. Dios les bendiga, amados hermanos. Un gran shalom.